Okay. Hola, mi nombre es Daphne y yo les voy a explicar un problema de balance de energía sin reacción. El problema nos dice lo siguiente. Se desean obtener 50 kilogramos de agua a 38 grados. Para ello se tiene un recipiente con agua a 90 grados y otro también con agua a 14 grados. Determinen las cantidades necesarias de agua caliente y fría para obtener la cantidad y temperatura de agua requerida. Bueno, lo primero que hay que hacer y que ya sabemos y es muy importante es dibujar este diagrama y llenarlo con los datos que nos da el problema. El problema nos está mencionando que tenemos dos entradas, en este caso una con un recipiente, un recipiente de agua a 90 grados y el otro a 14 grados. Como no hay reacción, no hay ningún tipo de reacción en este problema, lo único que vamos a hacer es mezclar y obtener nuestro producto. Ya una vez que tenemos nuestro diagrama con nuestras dos entradas y nuestra salida, podemos proceder a resolverlo. No. Lo primero que hay que hacer es un balance de materia, ya sabemos. Como siempre, entradas igual a salidas, A más B igual a C. En este caso no tenemos el flujo de A ni de B, pero sí tenemos nuestro flujo de C. Y bueno, ya una vez, esta sería nuestra ecuación 1, ya teniendo nuestro balance de materia, vamos a pasar con nuestro balance de energía. Hay que recordar que entradas más producción menos consumo, menos salidas es igual a 0. En este caso no tenemos ni producción ni consumo, simplemente entradas y salidas, por lo que despejaríamos para salida. Entradas es igual a salidas. Y en el balance de energía se utilizan deltas H, entonces sería delta H1 más delta H2 igual a delta H3. Esta sería nuestra ecuación 2 y podemos ver que es lo mismo para el balance de masa. Bueno, hay que recordar que en el balance de energía tenemos calores latentes y sensibles. En este caso sería un calor sensible ya que no hay un cambio de fase. Y como información adicional, la presión no nos están dando una presión ya establecida, por lo que podemos proponerla. Yo propuse una atmósfera y nuestra temperatura de referencia siempre tenemos que tener una, y en este caso como tampoco nos dice una temperatura de referencia, yo propuse 0 grados. Y bueno, la temperatura de saturación del agua es 100. Bueno, ya que establecimos que es calor sensible, la fórmula de calor sensible es delta Hn igual a Wn por el Cp, por la temperatura menos la temperatura de referencia. Ya una vez teniendo esta ecuación, podemos empezar a sustituir o calcular nuestros calores sensibles de cada entrada y salida. Para el caso de la primera entrada, es delta H1 es igual a W1 o al flujo por 1 kilocaloría sobre kilogramo por Celsius por la temperatura, que es 90 menos la temperatura de referencia, en este caso 0, igual a 90 W1. Ya tenemos un calor sensible. Ahora para el segundo es igual, W2 por 1 kilocaloría sobre kilogramo por Celsius por los 14 grados menos la temperatura de referencia es igual a 14 W2. Y bueno, para el caso del delta H3 es igual a 50 kilogramos. Esto sí ya nos lo está dando nuestro flujo. Por 1 kilocaloría sobre kilogramo Celsius por 38 grados menos la temperatura de referencia, que nos daría 1900 kilocalorías. Una vez ya calculados nuestros calores sensibles, podemos empezar a sustituir nuestras ecuaciones. Tenemos nuestra ecuación 2, que es delta H1 más delta H2 igual a delta H3, y en este caso ya sacamos esos valores, por lo que tendríamos 90 W1 más 14 W2 igual a 1900. Y bueno, ya aquí podemos ver que vamos a tener dos ecuaciones con términos semejantes, por las que podemos tratarlas por medio de un sistema de ecuaciones, es el que nosotros elijamos. Bueno, en este caso yo elegí el de eliminación. Tengo mis dos ecuaciones y bueno, aquí el común es que tienen términos semejantes y tengo que buscar eliminar un término para poder despejar para una variable. Entonces yo elegí W2, entonces hay que multiplicarlo por menos 14, por lo que nos quedaría menos 14W1 menos 14W2 igual a menos 700, este caso multiplicando 14 para W1, menos 14 para W2 y menos 14 para 50. Vamos a entonces eliminar W2
Y tendríamos una resta de 90 menos 14, que serían 76W1, igual a 1900 menos 700, serían 1200. Entonces W1 es igual a 15.78, perdón, kilogramos. Ya una vez que tengamos nuestro valor de W1, podemos sustituirla en una de las ecuaciones para saber cuál es el valor de nuestra otra variable. En este caso yo elegí la ecuación más pequeña con los números más pequeños, que es W1 más W2 igual a 50. Ya tengo mi valor de W1, que es 15.78, más W2 igual a 50. Puedo despejar para W2, restando los 15 del 50, y W2 me da 34.22 kilogramos de agua fría y 15.78 de agua. Hola, mi nombre es Mauricio Martínez. Les voy a mostrar el problema que nos encargó el profe. Dice, se emplea el aire en un 40% en exceso para quemar 100 moles por hora de etanol. Si la conversión del etanol es del 90% y de estas que han reaccionado al 80% forma dióxido de carbono y el 20% restante produce monóxido de carbono, determina el flujo del aire alimentado y la composición de los gases de la chimenea. Bueno, como podemos ver, con el etanol vamos a hacer dos reacciones para poder tener el dióxido y el monóxido de carbono. Entonces tenemos una molécula de etanol más 3.5 de oxígeno, eso produce 2 moléculas de dióxido de carbono más 3 moléculas de agua. Y en la segunda reacción tenemos una molécula de etanol más 2.5 de oxígeno, eso produce 2 moléculas de monóxido de carbono más 3 moléculas de agua. Bueno, aquí ya tenemos el diagrama, son 3 corrientes, que en la primera entran 100 mol por hora de etanol, en el segundo es aire más el 40% en exceso, que ya sabemos que el aire está conformado por el 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Y pues el número 3 son las salidas de pues todos los compuestos, tenemos del etanol, del dióxido de carbono, monóxido de carbono, el agua, el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, tenemos ya el flujo molar total de la corriente 3. Son los moles totales de la corriente 1, que corresponde a moles parciales de etanol alimentados en esa misma corriente, que es igual a 100. El número de etanol es el número de reacción ante el número de alimentación por 100, que es 90 entre 100%. Eso nos da un 90% de moles de etanol. El etanol es una parte forma dióxido de carbono y otro porcentaje forma monóxido de carbono. Entonces, en la primera reacción del etanol del 80% reacciona con oxígeno, forma dióxido y forma agua. En la segunda reacción con un 20% de etanol reacciona con oxígeno, forma monóxido y forma agua también. En el balance total, perdón, el balance total de etanol, el etanol de la alimentación 1 menos el etanol de la reacción total es igual al etanol de la corriente 3, que queda un etanol de reacción es igual a moles de etanol de la alimentación por el número de etanol que nos da el 90%, eso nos da entonces 100 por 0.90 es igual a 90 mol por hora. En el balance global del etanol tenemos que 100 mol por hora menos 90 es igual a 10 mol por hora en la corriente número 3. Pero de acuerdo a la restricción, el etanol de la primera reacción es 90 mol por hora por el 0.80%, eso nos da 72 mol por hora. Y en la segunda reacción con el etanol, eso nos da del 90% que tenemos arriba por el 0.20% de la segunda reacción, que nos da 18 mol por hora. En el balance del oxígeno tenemos de que los números del oxígeno de la alimentación 2 menos el número del oxígeno de la reacción total, que eso nos va a dar igual al número de oxígeno de la corriente número 3. Permíteme. Entonces, que queda igual al número de reacción total, es igual al número de reacción de la reacción número 1 más la reacción número 2 del oxígeno. En la reacción número 1 tenemos que el etanol reacciona de la reacción número 1
de la relación estequiométrica es igual a 72 mol por hora de etanol por el 3.5 del oxígeno de la reacción número 1 entre 1 mol de etanol. Esto nos da 252 mol por hora de oxígeno en la reacción número 1. En la reacción número 2 tenemos el número de etanol de la reacción número 2 de la reacción estequiométrica, que es igual a 18 mol por hora de etanol por 2.5 mol de oxígeno entre 1 mol de etanol es igual a 45 mol por hora del oxígeno en la reacción 2. Calculando el exceso, que es el 40%, tenemos el número de oxígeno de la alimentación 2 es igual al número teórico por 1 más el porciento en exceso. Entonces nos quedaría 100 mol de etanol por 3.5 mol de la reacción del oxígeno entre 1 mol de etanol, eso nos da 350. Entonces ya teniendo la de la alimentación del teórico, perdón, ahora sí nos da de que 350 mol por hora de oxígeno por 1 más el 40% que es el exceso del aire, eso nos da 490 mol por hora. Ahora sí, regresando al balance del oxígeno, en la corriente número 3 es igual al número de oxígeno de la alimentación número 2 menos el oxígeno de la reacción total, que es igual a 490 mol por hora menos 297 mol por hora, es igual a 193 mol de oxígeno. Y en el balance del nitrógeno no reacciona en ninguna, o sea, no tiene ninguna reacción. Entonces, o sea, el nitrógeno no entra en la corriente 2, el oxígeno que entra en la corriente 2 sale igual en la corriente número 3. Número de oxígeno de la alimentación del oxígeno de la alimentación 2 es igual al del nitrógeno. Entonces el nitrógeno del oxígeno de la alimentación 2 entre X del oxígeno es igual a 490 entre 0.21 que es del oxígeno. No, estamos hablando del oxígeno. Entonces son 2333.33 mol por hora. Entonces regresando ya al balance del nitrógeno, los moles parciales del nitrógeno en la reacción 2 que son iguales a los moles parciales en el 3, que es igual a 2333.3 mol por hora entre el porciento del nitrógeno, que es 0.79, entonces igual a 1843.33 mol por hora. Y ahora sí, en el balance del agua de la corriente número 3, que se formó en la reacción número 1 más el agua formada en la reacción número 2. En la número 1 que se formó, el etanol reaccionó de la reacción número 1 es igual a 72 mol por hora por 3 moles de agua entre 1 mol de etanol. Eso nos da 216 mol entre hora. Entonces, en la formación número 2, el etanol reacciona en la reacción 2, 18 mol por 3 mol de agua entre 1 mol de etanol, eso nos da 54 moles. Entonces ya para la corriente número 3 del agua, 216 mol más 54 mol, eso nos da 270 mol por hora. En el balance del dióxido de carbono, en la corriente número 3, tenemos al dióxido de carbono formado en la reacción 1, que es el etanol que reacciona en la reacción número 1. Entonces el dióxido de carbono que se formó en la 1 es igual a 72 mol por hora de etanol por 2 moles del dióxido de carbono entre 1 mol de etanol. Eso nos da a 144 mol por hora de dióxido de carbono. En el balance del monóxido de carbono para la corriente número 3 es el que se formó en la reacción número 2, es igual al etanol de la reacción número 2. Entonces sería 18 mol por hora de etanol por 2 moles de monóxido entre 1 mol de etanol. Esto nos da 36 mol por hora de monóxido de carbono. Y para finalizar, todo lo de la corriente número 3, tenemos que nos dio 10 mol de etanol, más 270 mol de agua, más 144 mol de dióxido de carbono, más 36 mol de dióxido de carbono, más 36 mol de monóxido de carbono, más 193 mol de oxígeno, más 1843.33 mol de nitrógeno. Eso nos da una suma de la mezcla de 2496.33 mol por hora. Y sería todo. Muchas gracias. Cuídense.
Bueno, yo voy a presentar este problema que dice que se alimenta a vapor sobrecalentado a 5 bar y a 470 centígrados a una turbina a una velocidad de 45 kilogramos sobre minuto. La turbina opera adiabáticamente y el flujo de salida es vapor saturado a 0.1 bar. Nos dice que calculemos el trabajo que se obtiene de la turbina en kilowatts sin considerar los cambios de energía cinética y potencial. Bueno, como nos dice el problema que la turbina opera adiabáticamente, pues el calor va a ser cero. Y como al último del problema nos dice que no consideremos los cambios de energía cinética y potencial, entonces los vamos a despreciar. Entonces van a ser cero. Entonces nos va a quedar que el trabajo es igual a delta H. Delta H, como vimos, es igual al flujo másico de la salida por el delta H de salida menos el flujo másico de la entrada por la delta H de entrada. Entonces, a esto, los datos que nos dan las tablas es que la delta H a 0.1 bar es igual a 2584.8 kilojoules sobre kilogramo. Y nos da otras deltas, que es delta de 450 grados, es igual a 3.379 kilojoules sobre kilogramos. Y delta H es igual a 3.484 kilojoules sobre kilogramo. Estas dos últimas deltas es a vapor sobrecalentado, pero nosotros ocupamos que nuestra delta sea 470, entonces vamos a interpolar. La interpolación pues consta de que y es igual a y1 más la multiplicación de x menos x1, y esto se va a multiplicar por la división de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces ya sustituimos los datos y nos va a dar que y es igual a 3.421 kilojoules sobre kilogramo. Esto es la delta H de a 470 centígrados. De esto, como nuestro flujo de salida es en kilogramo minuto y nosotros lo queremos en kilogramos segundo, solo lo pasamos los minutos a segundos, entonces dividimos 45 entre 60 y nos da 0.75 kilogramos segundo. Después, la delta H de 470 centígrados, y como ya tenemos la delta H a 0.1 bar, pues solo lo sustituimos en la ecuación y como vimos anteriormente que el trabajo es igual a delta H, entonces el trabajo va a ser igual a esta fórmula. Y pues lo sustituimos y nos da que trabajo es igual a menos 627.15 kilojoules segundo. Y pues como todos sabemos que los joules sobre segundo son watts, entonces nos queda que menos 627.15 kilowatts. Y pues ese es todo el problema.